El presidente de la República, Daniel Noboa, adoptó una medida, diríamos que controversial, al darle el indulto a policías y militares que están combatiendo a las mafias criminales en la zona de la Nueva Prosperina, en la ciudad de Guayaquil. Y digo controversial porque se debe lidiar entre la vulneración de derechos y la impunidad. Este es uno de los temas que estaremos poniendo sobre el tapete, al igual que la postura de algunas agrupaciones políticas en una segunda vuelta presidencial. En este caso, Unidad Popular ya decidió que va a solicitarle a sus militantes y seguidores que se vayan por el voto nulo. Pero, ¿es una decisión anticívica o es una postura de rechazo y descontento? Esto también lo estaremos poniendo sobre el tapete en esta ocasión. Soy Pedro Clotario Cedeño. Bienvenidas, bienvenidos. Disfruta de nuestro Megaparque Centenario Agustín Intriago, un espacio para pasar en familia, disfrutar de la brisa artificial de la pileta más grande del litoral, con show de luces incluido, vivir los mejores atardeceres de nuestra ciudad desde Colina Mirador o realizar picnic. Y para la diversión de los más pequeñitos, hay 2 áreas para ellos, con más de 40 juegos infantiles. Visítanos todos los días desde las 16 hasta las 22 horas. ¡Te esperamos! Manta, Alcaldía del Cambio. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a todos quienes se conectan en las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Maraví, Vito TVO y Escándalo TVO. Nos transmiten por TV Cable y Cable Familia. De la misma manera, Juve Digital también se integra a esta señal por Cable Familia para retransmitir esta programación. Saludamos a nuestro directo y querido invitado, el doctor Julio César Cueva. Él es constitucionalista y con él precisamente vamos a hacer algunos análisis alrededor de el indulto que ha ofrecido, que ha dispuesto el presidente constitucional de la República, Daniel Noboa, a los policías y a los militares que están combatiendo a las mafias criminales en la zona de la Nueva Prosperina, en la ciudad de Guayaquil. Doctor, y le empiezo preguntando, ¿cómo interpretar legal y constitucionalmente esta medida, esta disposición presidencial? Bienvenido. Esta disposición no tiene un sustento legal ni constitucional por cuanto, primero, la forma en que el presidente se comunica con sus subalternos no es a través de una cuenta social de X. Segundo, el presidente no necesita decirle a los policías lo que tienen o no tienen que hacer porque ellos tienen la Constitución, la ley y los reglamentos que dicen claramente cómo es que tienen que actuar. Y tercero, que el presidente les ofrezca de antemano un cheque en blanco es lamentable porque ya vivimos lo que ocurrió con los 4 niños de las Malvinas y no quisiera que eso se repita en la Prosperina, porque decirle a la policía hagan lo que tengan que hacer y cualquier cosa yo los indulto, lo que está diciendo es tienen carta blanca. Y la Constitución y la ley no le dan a los policías, a la fuerza pública, carta blanca para actuar. Les establecen ciertas reglas que empiezan por el respeto a los derechos humanos, específicamente la integridad física y la vida. Ahora bien, el ofrecimiento que hace el presidente a los militares y a los policías no les sirve de nada. Primero porque el indulto es perdonar la pena, es decir, que vayan a la cárcel. Pero no el delito, significa que les quede en la hoja de vida, en cuyo caso con esa mancha creería que no pueden seguir en la fuerza, por un lado. Por otro lado, si estamos hablando de que lo que se perdona es la pena, para tener una pena hay que pasar por un largo proceso judicial, que probablemente pueda durar más de lo que le queda al presidente de mandato e incluso más de lo que sería el mandato siguiente en caso de ser reelecto, de tal manera que de una forma u otra a los beneficiarios, entre comillas, de ese ofrecimiento, pues no le llegaría a tiempo la oferta. Entonces el indulto presidencial que ha ofrecido el actual mandatario Daniel Noboa no está supeditado o no está facultado o no está expreso dentro de las normas legales y constitucionales. Es básicamente una disposición presidencial que no tiene el sustento de las normas constitucionales. Doctor Cueva. No, a ver, el indulto presidencial consta en la Constitución. Lo que no tiene sentido es que usted le ofrezca
indulto a alguien por algo que todavía no ha hecho. Claro. Porque cuando usted le está dando eso por anticipado, lo que le está diciendo, vaya a cometer un delito, se preocupe que yo le perdono la pena. Por eso no puede hacer el presidente. El indulto es para algo que usted ya hizo. Y yo entendería que el indulto es cuando alguien ya tiene todas las instancias perdidas y necesita pues, ese tipo de perdón presidencial, pero no a futuro, pues, sino por algo que ya pasó. O sea, no lo puede, incluso está a destiempo. No lo puede ofrecer anticipadamente el indulto presidencial. No tiene, es que además tiene un riesgo altísimo de que con esa carta blanca ellos puedan pensar que pueden hacer cualquier cosa y ese no es el caso. Claro, es justamente en la introducción decíamos que es una decisión controversial porque tiene que lidiar entre la impunidad o posible impunidad frente a la vulneración de derechos, porque no sabemos qué es lo que pudiera pasar, hasta dónde llega esa carta blanca que usted acaba de mencionar, o carta abierta, perdón, que usted acaba de mencionar, que le entrega el presidente de la República a los policías y militares para combatir a las mafias delincuenciales, puntualmente en esta zona de la Nueva Prosperina, doctor. Claro, segundo, el Estado siempre está en contra, por así decirlo, siempre lucha en desventaja con la delincuencia, porque mientras por un lado el policía tiene reglas de enfrentamiento, reglamentos, normas que lo rigen respecto de en qué momento, cómo y en qué circunstancias actuar, ¿verdad? El delincuente no tiene esas reglas, de hecho por eso es delincuente, porque no obedece reglas. Entonces mientras el policía no puede disparar a mansalva, el delincuente no tiene ningún problema en disparar a mansalva. Mientras el policía no puede hacer uso de cualquier tipo de munición, porque tiene pues ciertas reglas también para eso, al delincuente no le interesa usar una granada ni nada que se le parezca, si es que causa más estragos y con eso se sale con la suya. Entonces el Estado siempre está en desventaja frente a la delincuencia en ese sentido. Eso es innegable y eso funciona así en todas partes del mundo. ¿Y cómo equilibrar esa balanza entonces, doctor? Hay un sistema judicial que funciona, que desincentiva la conducta delictual. Doctor, ¿y cómo se equilibra esa balanza para que los policías y militares vayan a enfrentar a las bandas criminales en esta zona puntual y no tengan esa desventaja? Primero usted tiene que tener un buen trabajo de inteligencia que le permita saber con qué usted se va a enfrentar, para que usted pueda ir en la mayor medida posible en igualdad de armas, ¿verdad? Segundo, tiene que tener un sistema judicial que funcione para que cuando estas personas sean detenidas no gocen de impunidad, sino que por el contrario las sanciones sean ejemplificadoras para desincentivar el delito. En el Ecuador creo que ninguna de las dos cosas está funcionando, por eso tenemos los niveles de impunidad que tenemos y en consecuencia los niveles de delincuencia que tenemos. Pero es un trabajo mancomunado, un trabajo que no solo es obligación o responsabilidad del Ejecutivo, porque el Ejecutivo pone la fuerza pública, pero si la otra rama, que es, por ejemplo, la judicial no funciona, tenemos un problema. Si la legislativa no crea las reglas que se necesitan, tenemos otro problema. De tal manera que esto requiere de la asistencia de las tres ramas más importantes del Estado. Claro. No es solo un problema del Ejecutivo. Claro, tiene que estar amparado entonces en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ahora, entregar este indulto, ofrecer este indulto, bajo las circunstancias en que lo ha hecho el presidente de la República del Ecuador, seguramente tendrá límites o no. Y digo esto porque ¿qué es lo que percibe el ecuatoriano en el momento que el presidente dijo vamos a darle indulto a policías y militares? Es como que les dijo no, vayan a disparar. Exactamente, y me preocupa que los policías lo entiendan así, porque así no es. Además, esta situación genera confusión, porque el policía que ha recibido capacitación sabe lo que dice la Constitución, sabe lo que dice la ley, sabe lo que dicen los reglamentos, ¿verdad? Se encuentra confundido porque va a decir, bueno, pues si aquí me dice que el procedimiento es este, pues a mí me están diciendo que vaya, dispare, que no me preocupe, que a mí me van a sacar a la cárcel. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Entonces, esto puede generar una confusión. Además que en la situación actual en que el presidente enfrenta una campaña y una posible reelección, pudiera resultar desfavorable, porque si a alguien se le va la mano, pensando que este mensaje lo ampara, eso va a repercutir directamente en la imagen presidencial con miras a una segunda vuelta. Es un arma. Todo si tenemos tan fresco el tema de los chicos de las Malvinas. Entonces, creo que fue un momento equivocado. Yo entiendo que el presidente en su desesperación trató de darle un impulso y de casi que un espaldarazo, ánimo a la fuerza pública, pero creo que tal vez el camino es el equivocado, ¿verdad? Y pudiera resultarle a él un tiro por la culata, eso también sería un arma de doble filo. Doctor Cueva, pero mire usted que el presidente lo dijo, lo sentenció,
defiendan al país. Yo lo defiendo a ustedes. ¿Hasta dónde podrá defenderlos Daniel Noboa cuando inclusive ya deja hasta la presidencia? No es mucho lo que el presidente puede hacer, más allá de que ya están en las normas, cómo deben de comportarse, ya está claramente establecido que en caso de que los denuncien a los policías por ejercer su trabajo, el Estado les va a poner los abogados, más allá de que también hay abogados, defensores públicos. El presidente, dentro de sus facultades constitucionales, en el mejor de los casos, cuando ya tengan una pena, pudiera darles el indulto, pero para que tengan una pena probablemente ese proceso tome 5 años. Pero en 5 años se acaba el periodo actual e incluso en la posibilidad de una reelección. De tal manera que no es algo que les vaya a servir mucho a los policías. Repito, siento que el presidente lo ha hecho en su desesperación, en un intento de darle ánimo a la fuerza pública en una situación que los sobrepasa en cuanto a los asesinatos, la masacre en La Prosperina. Pero tal vez el camino se ha equivocado y en esa desesperación probablemente que él se haya puesto en una situación delicada frente a una segunda vuelta. Y es que pende de un hilo entre una y otra cosa. Por ejemplo, los militares o los policías tienen su régimen disciplinario. Y digo que pende de un hilo porque entre el uso de la fuerza y el abuso de esa misma fuerza progresiva, pudiera entonces enfrentar la policía o el militar que adopte esta postura, aun cuando el presidente de la República dijo que los iba a proteger con este indulto presidencial. El presidente no está por encima de la ley ni de la Constitución, y si el policía se excede, la ley y la Constitución prevalecerán por encima de lo que el presidente pueda haber dicho. El presidente no tiene la capacidad jurídica de disponer que no se investigue, o que no se procese, o que no se sancione y que no se juzgue a un policía. No tiene esa capacidad. Al final del camino tiene la capacidad de perdonarle la pena, pero repito, la pena es una cosa, la condena es otra, y esa condena va a hacer que este oficial pierda su puesto, más allá que no esté preso. De tal manera que no es mucho lo que el presidente va a hacer, repito, creo que ha obrado de buena fe, pero equivocadamente, y más bien lo que hay que hacer es que todos los policías y militares que salgan a las calles tengan la capacitación suficiente para saber en qué momento es correcto actuar y cuáles son los procedimientos para que lo que ocurrió en las Malvinas no se repita en La Prosperina ni en ningún otro lugar del país. Ya, ahora podemos revisar algunos antecedentes, mi querido doctor Julio César Cueva. Y en efecto, policías y militares que ya fueron en nuestro país sancionados por el abuso de la fuerza, inclusive recuerda usted en la época de León Férez Cordero, aún mantienen, algunos de ellos se mantienen procesados precisamente por esa situación, esas circunstancias de que un indulto o una norma no les permite una carta abierta para que puedan cometer o utilizar la fuerza de manera, abuso de la fuerza más que otra cosa, doctor. Ahí están los antecedentes que registran en el país que hay que tener mucho cuidado con el indulto presidencial que ha otorgado o que ha ofrecido el presidente de la República. El caso de Malvinas hace poco, en diciembre también, porque ya fue declarado en primera y, si no me equivoco, en segunda instancia, que fue un delito de ejecución extrajudicial, si no me equivoco, pero en todo caso lo que sí está considerado un delito de lesa humanidad y por lo tanto eso no les va a prescribir. Las penas además por eso son sumamente altas. Hay que tener mucho cuidado porque tal vez en un momento de euforia el policía puede excederse y eso podría traer un camino largo del cual difícilmente se sale victorioso. Claro, repito, lo correcto sería que los capaciten bien para que ellos sepan en qué momento tienen que actuar, y eso es esa es la mejor protección que el Estado le puede dar al policía. Capacitarlo y entrenarlo no solo en el uso propio del arma, sino para que sepa qué reglamentos y qué leyes lo protegen, para que en ese momento sepa distinguir cómo tiene que actuar. Y en la eventualidad de que alguien decida denunciarlo, tenga la protección y el amparo de la ley, porque al comparar lo que el policía hizo con lo que dice la ley, van a coincidir y con eso él no va a tener ni siquiera que enfrentar un juicio. Claro, después de que León Férez Cordero terminó su mandato, se iniciaron las investigaciones con algunos policías y militares que estuvieron procesados judicialmente. ¿Qué garantiza, por ejemplo, que no suceda lo mismo que sucedió en la época de León Férez Cordero o en el gobierno de León Férez Cordero con el gobierno o la presidencia de Daniel Noboa cuando termine su mandato? No hay nada que garantice eso, porque desgraciadamente también muchas cosas se mueven al vaivén de la política, ¿verdad? Pero lo que el presidente tendrá que demostrar junto con sus ministros es que ellos
dispusieron todo lo que por ley tenían que disponer y ya pues habrá que buscar entonces de haber alguna responsabilidad en algún caso que se pudiera dar, ¿verdad? Dónde fue que la cadena de mando se rompió y dónde fue que las instrucciones conforme a la ley y la Constitución no llegaron, ¿verdad? Entonces eso sería lo único que pudiera proteger al Ejecutivo a futuro de tener un inconveniente por estos casos. Pero y el uso de la fuerza progresiva que les otorgó inclusive la Asamblea Nacional, ¿cuánto le permite a los policías y militares para que puedan actuar con mayor contundencia o frontalidad a las mafias criminales? Bueno, esas reglas aplican en todas partes del mundo. Esas reglas no son inventadas en el Ecuador, son adaptadas a la situación ecuatoriana, pero aplican en todas partes del mundo. Y lo que le permiten es defenderse y defender a terceros cuando su integridad física, su salud o su vida o sus bienes se vean afectados por alguien que actúa de manera ilegal. De tal forma que con el debido entrenamiento y la debida explicación, creo que cualquier policía puede actuar ampliamente sin tener que preocuparse de haberse sometido a un procedimiento. Lo que la ley no permite es el abuso, es decir, sin ningún tipo de provocación o justificación, dispararle a alguien que no le representa un peligro a nadie, ¿verdad? A pretexto de que es delincuente, a pretexto de que está huyendo o cualquier situación de esas. Son infinitos los casos que pudieran darse, pero en todo caso, el policía lo que no puede hacer es dispararle a alguien que está indefenso. Básicamente es eso. Ahora los policías y militares deben ampararse al régimen disciplinario que los rige, valga la redundancia, o que rige a cada una de las instituciones, tanto a la policía como a los militares. ¿Qué opciones le da este régimen disciplinario a los uniformados? Ese régimen disciplinario es un régimen disciplinario administrativo para evitar tener que asumir un arresto, para evitar perder el puesto, pero para eso. El régimen penal es otro y es ordinario para todos. De tal manera que el régimen disciplinario que usted me comenta es un régimen que tiene que ver con las sanciones administrativas que después les imponen algún tipo de sanción, les imponen la imposibilidad de poder ascender y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero el mayor riesgo para un policía es verse sometido a un proceso penal y ahí las normas son normas ordinarias para todos por igual. Claro, pero ¿y en qué recae el peso en un mandatario presidencial cuando adopta este tipo de medidas de darle un indulto a los policías y militares? Porque no solamente recae el peso para que sea procesado el policía y el militar que ha cometido el delito, entre comillas, o el abuso de lo que le permite o no la ley, también recae en el mandatario que dispuso o otorgó ese indulto presidencial. No es un político. Ahí pudiera haber también una responsabilidad política si se vincula la orden del presidente con alguna actuación fuera de la ley por parte de la policía o de las Fuerzas Armadas, más que de otra naturaleza. Por ejemplo, ¿y por qué le hacía esta pregunta, doctor Cueva? Recordemos lo que pasó con Alberto Fujimori en Perú, cuando precisamente lo sentenciaron por violar derechos, cuando él dispuso que atacaran con contundencia y de manera frontal a estos grupos insurrectos. También fue procesado precisamente por disponer este tipo de medidas. Por eso básicamente le hacía esa pregunta, doctor Cueva. Lo que ocurrió en Perú no fue un caso aislado, pero hubo muchos casos, incluso de gente que a pretexto de que se estaban vacunando realmente las estaban inmunizando para que no se embaracen, pensando que así acababan con la pobreza. Entonces, barrios altos o algo por el estilo, hay algunos casos en Perú. En Perú era diferente porque estábamos en una política pública, ¿verdad?, de salir a darle bala a cualquiera, y eso no es el caso ecuatoriano realmente. Es un tema puntual porque el presidente incluso cuando envía su mensaje dice a los que actúen en Cuacuaro o actúen en Prosperina, él hasta los circunscribe a un pedazo territorial del Ecuador, él no habla en general, ¿verdad? Ahora, la orden de él no es realmente que vayan y maten, puede malinterpretarse así como lo dije, y ese sería el problema, que se malinterprete en esos sentidos, porque evidentemente la norma, la orden no es muy clara. Pero de ahí lo que había en Perú, creo que sí hay una distancia más o menos considerable. Y tengo una duda, ¿solamente apareció este ofrecimiento del indulto en una cuenta en redes sociales como usted lo dijo, o hay un decreto presidencial del indulto? No, ha sido solamente un mensaje X. Entonces, no hay un decreto. Entonces lo que el presidente ordenó en su momento fue que, si no me equivoco, les dio 5 días para que actualicen los reglamentos, porque justamente la policía no actuaba conforme a lo que estaban en la ley, porque los reglamentos no se habían actualizado. Pero no recuerdo que el presidente haya emitido en ese momento un decreto. Entonces está en el aire. Porque además para emitir un decreto de indulto tiene que tener los nombres.
Tiene que tener los nombres de lo que se van a beneficiar del indulto, tiene que tener cuáles son las causas, o sea, tiene que tener detalles que nadie conoce porque las situaciones es que no existen. Se darían no existen. Es que no existen, correctamente. Entonces no tiene nada que ver en un indulto porque todavía no se han cometido los delitos que probablemente se pudieran cometer en estos enfrentamientos entre policías militares y bandas delincuenciales, doctor. Exactamente. Por eso, no es difícil, ni imposible que haya un decreto. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué sucederá en estos días cuando los militares y policías sigan combatiendo estas mafias criminales, sobre todo en esta zona, más allá de todo el país y territorios como las costas ecuatorianas, que en realidad se ha incrementado la violencia? ¿Cree que mantengan la postura los militares y los policías para no cometer estas violaciones de derechos, porque también les caen encima los derechos humanos y existen leyes supras a nivel internacional? Sí, yo pienso que la policía va a seguir actuando como igual que el resto de las Fuerzas Armadas dentro del marco de la Constitución y la ley. Siempre en casos como estos hay situaciones lamentables como lo de las Malvinas y otras que pudieran darse, pero son hechos aislados que no comprometen a la institucionalidad. No son políticas públicas, eso es importante, no son políticas públicas, que es lo que diferencia del caso peruano. Y en general creo que van a seguir actuando. Fíjense que ya tenemos algún tiempo en esta situación y realmente son, por lo menos lo que se conoce, casos aislados, ¿verdad? Se conoce que hay más de 100 delincuentes o presuntos delincuentes que han muerto al enfrentamiento con la policía y usted no ha visto que se haya acusado a la policía de exceso. Claro. No hemos escuchado que los policías hayan sido procesados ni investigados por esto. De tal manera que hasta ahora se ha manejado el tema bastante bien. Repito, siempre va a haber casos aislados. Eso de decir que todo va a salir a la perfección es imposible. Lo que no podemos permitir es la generalidad. En mi opinión no se ha dado esa generalidad y no creería que se vaya a dar. Yeah. Ahora el presidente, creo que en estas últimas horas, ha anunciado, y creo que fue en este mismo día, que está ya casi instrumentado para que fuerzas especiales se incorporen a la Policía Nacional y los militares en puntos específicos para que refuercen el combate a la delincuencia. ¿Cómo miramos eso si no ha habido un procedimiento legal y constitucional para que puedan incorporarse fuerzas especiales internacionales? A ver, la Corte Constitucional ya dictaminó eso, ya dictaminó que no se necesitaba autorización de la Asamblea, no obstante la Asamblea dijo, si lo que quiere escuchar que nosotros estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. No hay un impedimento, de hecho, si cabe la palabra, están demorados en la toma de la decisión. Pues claro, yo también entiendo que esto no es cuestión de levantar el teléfono y decir, oiga, mándeme tanto en este equipamiento, que usted no está haciendo una compra en Amazon, pues no. Pero y toma su tiempo coordinar y firmar acuerdos de cuál va a ser el marco de intervención y de colaboración, que pone el uno, que pone el otro. Toma su tiempo. Y creo que es por eso que tal vez se haya demorado, que esto es de un día para otro. Pero la Corte Constitucional fue muy clara, el presidente no necesita. Y de hecho, desde la época del presidente Lazo, ya hay un acuerdo con el gobierno americano para trabajar en ese sentido, y se trabaja en ese sentido. Y desde hace muchísimos años se trabaja, la Armada, por ejemplo, trabaja con el guardacosta del gobierno americano en la detección de barcos que ingresan y salen y entran de del mar ecuatoriano a aguas internacionales según la conveniencia, llevando drogas. Claro. De tal manera que esto es la cooperación eficaz de darse lo que usted indica, es solo un paso más de una colaboración requerida, necesaria, urgente, pero que además está plenamente facultado al presidente en razón de lo que ya la Corte dictaminó. Ya. Perfecto, ya estoy casi con el tiempo, pero no quiero desaprovechar la oportunidad, mi querido doctor, sobre todo porque usted tiene un vasto conocimiento en estos temas legales y constitucionales, y quiero preguntarle precisamente porque ahora ya vemos que en abril, no sé si me equivoque, doctor, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya tiene que empezar a designar o a elegir al próximo fiscal general de la Nación. ¿Cómo está este tema, mi querido doctor? Está muerto a conveniencia política, es lo que yo le alcanzo a ver. Si el reemplazo tenía que entrar en abril, digamos que a mediados de abril, coincidencialmente con la segunda vuelta, y es un proceso que demora más o menos 10 meses, evidentemente no se va a cumplir. Yo pienso que aquí lo que están esperando es ver el resultado de las elecciones para saber si la señora Salazar se prorroga o no se prorroga. Yo creería que, por lógica, por lo que hemos visto en los últimos meses, tal vez años, si el presidente no fue reelecto, ella se quedaría. Si por otro lado gana la presidenta, la señora González, la presidencia, creería que por obvias razones ella va a querer más bien dejar nomás el cargo y que pongan a otro. De tal manera que pienso que lo que está haciendo el Consejo más bien es esperando, como muchos, en algunos temas jurídicos,
esperando el resultado de la segunda vuelta para saber quién es quién. Claro, porque creo que ni siquiera han avanzado con el reglamento que tenían que elaborar para darle un poco las reglas o las reglas claras al proceso de designación de elección del nuevo fiscal general de la Nación. Y no sé si les quede el tiempo para poder cumplir con los cronogramas establecidos. Bueno, los cronogramas ni siquiera han iniciado. Y entiendo que el último reglamento tuvo muchas críticas y de tal manera que entiendo que no es el definitivo. Entonces, ni siquiera por lo más elemental han comenzado. Creo yo que estaban dando largas a ver qué pasaba en las elecciones, porque acuérdense que este es un periodo de 18 meses. Y pienso que dependiendo de las elecciones, el concurso continuará o no continuará a conveniencia política, lo cual es lamentable porque la Fiscalía no debería estar inmersa en eso. Sin embargo, fíjense que lo está. Mi querido doctor Julio César Cueva, muchísimas gracias por despejar todas estas inquietudes y sobre todo para orientar a la opinión pública sobre estos temas que son importantes, aunque controversiales, pero necesarios que un poco entendamos la dinámica de estas situaciones, tanto desde el ofrecimiento del indulto del presidente de la República como también el proceso de designación para el nuevo fiscal general de la Nación, que está, como usted lo dijo ahí, adormecido, a la espera de ver qué pasa más bien en el ámbito político que otra cosa. Muchas gracias, mi querido doctor, muy amable, muy gentil. Vamos a nuestra... Buenas noches, saludos a todos. Un abrazo para usted. Vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria y ya estaremos conversando con el presidente de la agrupación política Unidad Popular, Giovanni Atariguana, precisamente sobre la postura que ha adoptado esta agrupación política para esta segunda vuelta presidencial, que es justamente pronunciarse por el voto nulo. Regresamos de inmediato. Disfruta de nuestro Megaparque Centenario Agustín Intriago, un espacio para pasar en familia, disfrutar de la brisa artificial de la pileta más grande del litoral, con show de luces incluido, vivir los mejores atardeceres de nuestra ciudad desde Colina Mirador o realizar picnic. Y para la diversión de los más pequeñitos, hay 2 áreas para ellos, con más de 40 juegos infantiles. Visítanos todos los días desde las 16 hasta las 22 horas. ¡Te esperamos! Manta, Alcaldía del Cambio. Estamos de vuelta, gracias por seguir en sintonía del programa propositivo de Maraví sobre el tapete. Ahora es el momento de conversar con Giovanni Atariguana, él es presidente del movimiento político Unidad Popular, y es que esta agrupación política ha decidido llamar a sus militantes, simpatizantes y seguidores a votar nulo en esta segunda vuelta presidencial en la que se tienen las opciones del candidato oficialista Daniel Noboa y de la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Y ahí le pregunto, Giovanni, ¿por qué adoptar esta postura que diríamos es infructuosa y no contribuye a la elección de un presidente en el momento en el que el país vive una situación compleja y crucial para los ecuatorianos? Muy buenas noches, Pedro Portal, un fuerte abrazo, un saludo a toda la audiencia. Bueno, Unidad Popular toma esta decisión luego de una reflexión y con la participación de toda nuestra militancia a nivel nacional. Lo hacemos de forma responsable, coherente y obviamente tomamos posición. En este caso de la segunda vuelta, las 2 opciones, la de Daniel Noboa, quien está en el ejercicio del poder, y el correísmo, desde nuestro punto de vista no son una opción para resolver los problemas del país. Ambas candidaturas representan el pasado, ambos proyectos políticos, los de Noboa y de Correa, ya han gobernado el país. Y no solamente no han resuelto los problemas, sino que son en buena parte responsables de los graves problemas que aquejan a las familias ecuatorianas. Entonces, de forma coherente, nosotros pensamos que la posición correcta, lo asumimos como Unidad Popular, es rechazar ambas candidaturas de forma responsable. Lo irresponsable, Pedro Cotario, sería de que nosotros, no creyendo en Daniel Noboa, porque consideramos que es un gobierno neoliberal, que no ha resuelto los problemas, que nos subió el IVA, que subió la gasolina, que es responsable de la inseguridad, le demos un voto de confianza. Tampoco vamos a regresar al pasado, a un gobierno del correísmo, cuyo talante autoritario y
de corrupción nosotros lo combatimos durante una década. Por tanto, en uso de esta coherencia nosotros llamamos al pueblo ecuatoriano, a nuestra militancia, a rechazar ambas candidaturas. Que cada una de las opciones que nos brinda la democracia, que nos brinda el código, efectivamente es el llamar a votar nulo. Lo que sí llamamos al pueblo ecuatoriano, gane quien gane, porque va a haber un presidente o una presidenta de la República, a unirnos, a reclamar desde el día 1 al nuevo gobierno, sea Luisa González o sea Daniel Noboa, a que haya solución a nuestros problemas, los problemas de la gente. Claro, ¿y considera que es justo, por ejemplo, no designar o no darle el voto a cualquiera de los dos candidatos cuando no existen más opciones y finalmente democráticamente uno de los dos será elegido? Sin embargo, ustedes dicen, no votamos por ninguno de los dos, pero el día 1 en el que asuma la presidencia el nuevo presidente o presidenta de la República estarán allí para confrontarlos. ¿Cree que es justo eso, mi querido Giovanni? Pedro, nosotros somos coherentes y estamos no contra el nuevo gobierno que venga, sea de Luisa González, del correísmo o de Daniel Noboa. Estaremos del lado del pueblo, exigiendo que se resuelvan los problemas, porque al final del día lo que quieren las familias ecuatorianas es que vuelva la seguridad. Queremos que haya empleo, que haya obra pública, que no se rife en la riqueza nacional como el petróleo, ahora a propósito del campo petrolero Sacha, que se invierte en educación y salud. Entonces, gane quien gane, reitero, Correa o Noboa, lo que responde al pueblo, y Unidad Popular es parte de ese pueblo, será reclamar solución de los problemas. Por supuesto, nosotros en el ejercicio de nuestra función democrática, digamos, no confiamos en ninguna de las dos candidaturas, no solamente por lo que dicen, sino por lo que han hecho. Y pongo un caso, Pedro Protario, a propósito del debate del campo petrolero Sacha. Este gran atraco contra los pueblos del Estado, porque el petróleo no es de la familia Noboa, sino de todos los ecuatorianos. Ellos quieren posesionarse a precio de gallina con peste, a dedo, el mejor petróleo, el más productivo, pero en esa defensa también debemos recordar que en 2015, quien empezó las ideas de concesionar ese campo fue el propio Rafael Correa, precisamente en un modelo similar a la que hoy todos los ecuatorianos rechazamos. Entonces, al final del día hay más coincidencias entre uno y otro proyecto. Claro, pero en este mismo tema, ¿no considera que existen oportunidades para tener alianzas con empresas o consorcios internacionales para mejorar la producción de este campo, que es uno de los más importantes que tiene el país, como el campo Sacha, para que con condiciones de tecnología y con inversión, sin que le cueste un centavo al país y sin tener ningún riesgo, sino que el riesgo lo hace el privado, sean nuestros aliados para potenciar este campo y mejorar la producción y, por supuesto, la rentabilidad o el ingreso para los ecuatorianos? ¿Por qué negarle esa posibilidad? Porque es todo lo contrario, Pedro. Este campo, que es la joya de la corona, tiene la mayor producción petrolera, tiene el mejor petróleo, y el costo de producción de Petroecuador, gracias a los técnicos nacionales, es de apenas $7 el barril de petróleo. Hoy, en esta concesión, que a última hora el presidente Noboa, favoreciendo empresas extranjeras, algunas de las cuales parece incluso estarían vinculadas con su familia, en el caso de Ordeño, lo está haciendo a costa de entregarles el 80% de la producción petrolera. Es decir, es un verdadero asalto. Petroecuador en los últimos 5 años ha subido la producción prácticamente de 60.000 barriles a cerca de 77.000 barriles. Necesitamos tecnología e inversión, pero en pozos de riesgo, pues. El campo petrolero Sacha es un campo maduro, que tiene ya, digamos, algunas décadas de explotación y que obviamente cualquier modernización tiene que ser en función de los intereses nacionales, no como ahora, cuyo perjuicio realmente sería cerca de 20.000 y algunos dicen hasta 30.000 millones de dólares, solamente para ubicar los ingresos, lo están diciendo los técnicos, incluso la ex gerente de Petroecuador, que acaba de renunciar, dice que los ingresos, digamos, quitando el costo de producción, al país son de 1.700 millones de dólares. Ahora dice que nos van a dar 1.500. Oiga, Giovanni, pero miren lo que han dicho los técnicos y los expertos del campo Sacha. Tiene 52 años de existencia, pero está terriblemente deteriorado. ¿Por qué no le han dado el mantenimiento? ¿Por qué no han hecho las inversiones necesarias? Entonces nos contentamos con decir, bueno, es la joya de la corona y está produciendo 70.000 barriles de petróleo, pero no apuntamos con una visión de que pueda superarse esa cantidad y mejorar, insisto,
los ingresos para los ecuatorianos, porque ya mismo le voy a refutar un poco con argumentos el tema de los $7 por cada barril para producir un barril de petróleo en el campo Sacha. Pero entonces nos estamos negando a esas posibilidades, aunque lo que debieran hacer los políticos es un poco afinar, ajustar los detalles que se pudieran realizar por cualquier presidente de la República que esté al frente para tener esas alianzas estratégicas con consorcios privados o internacionales. Pedro, de lo que nosotros hemos revisado y hemos estado atentos a lo que dicen varios expertos petroleros, entre esos David Almeida, incluso la gerente última de Petroecuador. Ellos son más sindicalistas que expertos en temas de petróleo, mi querido Giovanni. Entonces el sindicalista tiene su visión diferente a un experto petrolero que conoce de verdaderamente cómo es la industria del negocio del petróleo. Pedro, discrepamos y creo que podemos hacer todo un programa si usted quiere sobre el respecto. Pero para nosotros es un atraco. Primero que no ha habido ninguna licitación, es a dedo, ¿no es cierto? Y ahora resulta que estas empresas que se crearon a última hora, cuando uno ubica cuáles son sus relaciones, resulta que está la tía del presidente de la República, por eso sale contestando el ordeño. Pero adicionalmente, Pedro... Y eso ya, insisto nuevamente, y le pregunto nuevamente, ¿eso ya está confirmado que detrás del ordeño está la firma empresarial de la tía del presidente de la República? Porque a veces son narrativas que suelen correr en redes sociales y no se confirman y no se verifican. Bueno, está plenamente confirmado que el gobierno de Daniel Noboa ha estado gobernando para su familia. El desayuno escolar está a cargo del ordeño, una de sus accionistas principales es doña Isabel Noboa. Eso está reconfirmado. Pero adicionalmente tenemos caso de Petro Noboa, donde está el hermano del presidente, donde ya tuvieron una ganancia en pocos meses de $9 millones. Pero volviendo al campo petrolero, mi estimado Pedro, es evidente que la ganancia, la renta petrolera, quitando el tema de producción, está sobre los $1.700 millones anuales. De ahí debería sacarse primero la inversión para lograr una modernización y unas mejoras. Pero ¿qué vamos a hacer si vamos a entregar el 80% de la producción a una empresa extranjera? ¿A título de qué? El petróleo no es ni de las empresas extranjeras ni de la familia Noboa. Y en todo caso, si fuera un negocio tan jugoso como lo que ellos lo dicen ahora, que parece grandes intereses, ¿por qué no se ha hecho un gran debate nacional? Ha sido que precisamente la denuncia de los técnicos, tuvieron que despedir decenas de técnicos que se negaban a violar la ley, porque se está violando la ley, va a actuar, entiendo ahora, la Contraloría, la Asamblea tiene que fiscalizar, y obviamente debemos estar atentos, porque el petróleo, cada dólar que se van a llevar de ese campo o de otros, efectivamente es $1 menos para educación, para salud, para desarrollo productivo, que tanta falta le hace al pueblo ecuatoriano. Entonces es un tema que nos llama al debate nacional. Y yo digo ahí, cuando el correísmo con la señora Luisa González dice que defiende el campo Sacha, nosotros sí nos acordamos que en el 2015 el propio Rafael Correa quiso hacer un negocio similar con una empresa china. Es decir, aquí hay más coincidencias entre Noboa y el correísmo. No hicieron ninguna inversión y quedó deteriorado igual como estaba y como está hasta ahora el campo Sacha. Mire, lo que voy a mencionar, mi querido Giovanni, lo que voy a mencionar... Brinda al país más de 1.500 millones al año, deteriorado como está. Si hacen el negocio que nos están planteando, se van a llevar la carne y nos dejan el hueso. Así de sí, pero si no se le da el mantenimiento, no nos imaginemos qué pudiera pasar en ese campo Sacha, porque la infraestructura ya está bastante deteriorada. Mire, lo que le voy a mencionar, Giovanni, no es un insumo propio, porque no soy conocedor del tema petrolero, pero sí uno se retroalimenta con expertos en la industria del petróleo que tienen un poco más de 40 años en esta actividad. Y me decía, una de las cosas es que se manejan narrativas y discursos porque lamentablemente en nuestro país y casi en la gran mayoría de países que son explotadores o productores de petróleo, no se maneja un balance auditable como en el Ecuador. Y por ejemplo, usted mencionaba que se dicen, y dicen algunos expertos que tienen sus propios intereses, que por cada barril de petróleo el país invierte $7 por cada barril. Pero me decía un experto, no es tan así. Los $7 se invierten en la primera fase, que es la extracción del petróleo, es decir, sacarlo desde debajo de la tierra a la superficie. Eso tiene un costo de $7. Vienen otros $8 que son precisamente para la operación, es decir, toda la logística que debe entregar Petroecuador para que precisamente se logre sacar el petróleo bajo la tierra. O sea, ya van $15. Y los otros $15
es el tema de la producción del petróleo, es decir, que son $30 por barril, no necesariamente son los 7. Por tanto, yo más bien le pregunto aquí, ¿no cree que este debate o esta controversia que se ha generado por el campo Sacha es más una ideología política que técnica? Al contrario, Pedro, creo que los expertos petroleros a los que usted se refiere son los que justifican, por ejemplo, la entrega del campo Auca y de Suyupindi por parte de Rafael Correa. Porque ahí precisamente esas empresas extranjeras que dicen que son más solventes, etcétera, le cobran al país entre 30, 35 y a veces hasta $38 la producción, que incluye todo lo que usted ha dicho, extracción, movilización, etcétera. En cambio, Petroecuador, y eso están los números contables en el caso del campo petrolero Sacha, porque adicionalmente, ahora, por fin, luego de 2 décadas y de un retraso tanto en el gobierno de Lazo como en el caso de Daniel Noboa, por ejemplo, el OCP para transportar el crudo ya es propiedad del pueblo ecuatoriano y ya no tenemos que pagar una tarifa. Por supuesto, hay que hacer un gran debate nacional precisamente para que los intereses económicos de quienes llevan el agua a su molino respecto a las empresas transnacionales llevarse, reitero, la carne y dejarnos el hueso. En todo caso, es factible. ¿Cómo será de malo el negocio del campo petrolero Sacha que varios neoliberales expertos en la industria petrolera, como Santos Albite, para poner un caso, que son partidarios de la privatización, de lo que llaman represión, ellos mismos dicen que es totalmente inconveniente, quizás porque no les corresponde, porque sus empresas a las cuales están vinculados no les ha tocado. Entonces, un tema de esa naturaleza, de entregar la joya de la corona, el campo petrolero más productivo, con el mejor petróleo, Pedro, que además hay que tomarlo en cuenta, no es un crudo pesado, es un crudo liviano, y correcto, que tiene un bajo costo de producción, obviamente, tendría que hacerse a la luz pública, no en medio del carnaval, y claro, cuando les cogen en fragante, nos dan cualquier cifra. En todo caso, está para el debate nacional. Nosotros por eso vamos a concurrir el día de mañana en todo el país, en Puerto Viejo, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, a los plantones que ha convocado el Frente Unitario de los Trabajadores para defender el petróleo, que es de todos los ecuatorianos y no de la familia Noboa. Y ustedes como agrupación política, Unidad Popular, ¿tienen diferencias ideológicas y de posturas con los 2 candidatos presidenciales que están en la segunda vuelta? ¿Con quién de los 2 coinciden más, como para tener un acercamiento, una probabilidad, aunque usted ya lo ha descartado, pero no cree que es más productivo que planteen sus propuestas, que tengan coincidencia con uno de los 2 candidatos para apoyar este proceso o este ejercicio democrático para elegir al próximo mandatario de los ecuatorianos? Pedro, hemos estudiado las propuestas de estos 2 proyectos políticos, pero sobre todo conocemos su práctica social. Pongamos el tema de Daniel Noboa. El año pasado nosotros lo enfrentamos porque subió el IVA, dizque para resolver el tema de la inseguridad, nos subió la gasolina, no ha invertido en educación, en salud, la obra pública está restringida. Es responsable de que el país el año pasado haya tenido apagones de tal magnitud y el Producto Interno Bruto haya disminuido, el costo de la vida se ha disparado. Entonces nosotros no creemos en esa visión neoliberal de Daniel Noboa. Seríamos, digamos, contradictorios, no seríamos coherentes llamando a votar por Daniel Noboa. ¿Y qué los acerca y qué los aleja de la Revolución Ciudadana? Bueno, Pedro, usted conoce que durante 10 años nosotros combatimos al gobierno de Rafael Correa por autoritario y por corrupción. Nosotros lo denunciamos con... ¿Lo combatieron o este gobierno los persiguió a ustedes? ¿Perdón? ¿Los combatieron o este gobierno los persiguió a ustedes? Lo combatimos y por eso nos persiguieron. Meidi Zamora estuvo sentenciada a 8 años de prisión y fue la lucha social la que le sacó, pero los 10 del Urucoto, más de 800 dirigentes sociales, entre esos de nuestros compañeros, estuvieron perseguidos. Pero adicionalmente, la política de Rafael Correa fue en beneficio de la gran banca y también de las empresas extranjeras. Volviendo al tema del petróleo, ¿quién entregó el campo petrolero Auca, Suyupindi y más de 18 campos petroleros? En una figura bastante similar al tema de Daniel Noboa que lo hace hoy. Por tanto, para nosotros es un tema de coherencia política. No confiamos en la visión que tiene el correísmo y por eso decimos con fuerza aquí y ahora, ni Noboa ni Correa. Vamos a votar uno y cualquiera que gobierne, porque eso tenemos claro, Pedro, que va a haber un presidente o una presidenta. Cualquiera que este sea, junto al pueblo tendremos que decir, bueno, queremos soluciones,
porque la gente no aguanta más que no haya medicina, que no haya trabajo, que no se invierte en seguridad. Usted acaba de decir que fueron perseguidos por el gobierno de la Revolución Ciudadana y no temen que si vuelvan al poder nuevamente sean perseguidos o se adopten esas mismas posturas dictatoriales de persecución. Por supuesto, por eso llamamos a votar nulo y no podemos estar de acuerdo con el regreso del correísmo, pero tampoco podemos estar de acuerdo con... Es que el voto nulo no ha superado ni superará los votos válidos, Giovanni. Hay un dilema. Estamos conscientes que no va a ganar el voto nulo, claro, que va a haber un nuevo presidente o presidenta, pero cualquiera que sea, Luisa González o Daniel Noboa, no tendrá nuestro respaldo, ¿no? Nosotros no estamos obligados a elegir al verdugo del pueblo, no se trata de escoger entre la guillotina y la horca. En todo caso, cualquiera que llegue al poder tendrá que, junto al pueblo, digamos, responder los intereses del pueblo. La democracia es importante en el voto, pero no solamente la democracia son elecciones, la democracia implica que se escuche la voz del pueblo, sus clamores, sus propuestas, que se pueda participar en la definición de la política pública, en tema educativo, en tema de seguridad, de lo que estábamos hablando, en el tema de los recursos naturales. Entonces, los próximos 4 años, gobierne quien gobierne, el pueblo ecuatoriano va a reclamar solución a los problemas más urgentes. Y ahí tendrá en Unidad Popular una voz, una organización que siempre estará del lado de la población. Ustedes dijeron que no van a escoger ni entre el SIDA ni el cáncer, y como un poco el pronunciamiento de los ciudadanos, vamos a escoger el menos malo. No pudiera estar en la ideología de Unidad Popular ese criterio del ciudadano, escoger el menos malo, porque tenemos un gobierno de derecha y tenemos un gobierno aparentemente progresista o socialismo, del socialismo del siglo XXI. El gobierno de derecha respeta los ejercicios democráticos y la alternancia del poder. El gobierno progresista ya demostró que se quedó enquistado 10 años en el poder. Y usted no cree, y ustedes más que nadie como agrupación política, no piensan que si regresa al poder la Revolución Ciudadana, se perennizará en el poder. Bueno, nosotros estamos viendo aquí ahora un gobierno de hijo de una persona millonaria en el Ecuador, que ha aceptado la raza de la Constitución, Pedro. Hizo uso y abuso de los fondos públicos y de toda la energía del gobierno en su campaña electoral. No ha tenido problemas, por ejemplo, presionar para que la Corte en Bolívar sentencie por terrorismo a 6 campesinos que defendían de la gran minería. Entonces, al final del día, si hablamos de autoritarismo, Daniel Noboa parece la versión renovada 2.0 de Rafael Correa. Entonces, por eso es que nosotros nos resistimos a, digamos, tomar partido por uno u otro de estos verdugos del pueblo, que así los consideramos. Nosotros no cometeríamos el error para evitar que venga Correa a votar por Noboa, o para decir que se vaya Noboa, que también queremos que se vaya, efectivamente votar por Luisa González. Eso está jugado por decisión del pueblo ecuatoriano, uno de los dos va a gobernar, pero no tendrán ninguno de los dos, ni el correísmo ni Noboa, el voto de la Unidad Popular. ¿Van a hacer este llamado a sus militantes y simpatizantes propiamente o van a hacer campaña por el voto nulo? Nosotros hacemos este llamado, que da constancia de nuestra opinión, pero lo más importante, Pedro, es decir al pueblo este llamado a que gobierne quien gobierne, la lucha continúa, de que es necesario la unidad, la organización, la participación, no solamente para, como que dice, criticar, sino para proponer. Por ejemplo, Jorge Escala planteó temas tan trascendentes que están vigentes. Hay que cobrar el impuesto a los grandes evasores. Y entonces, sea Daniel Noboa o Luisa González, hay que exigir que cobre los impuestos a los grandes evasores. Es necesario priorizar el gasto en lo social, educación, salud, obra pública. Pues bueno, nosotros al gobierno que venga le vamos a plantear de que ese es un camino en política pública para reactivar la economía. Es necesario bajar el IVA. Daniel Noboa ha mantenido el 15%, el costo de la vida está disparado, y obviamente es un tema que tenemos que poner en el debate público a partir del mes de mayo, gobierne quien gobierne. Ahora, ¿cuál es el problema más agobiante que enfrenta el país? La inseguridad. Entre las dos propuestas que están en esta segunda vuelta presidencial, ¿con quién se quedan que están en efecto combatiendo con frontalidad, categóricamente a las mafias delincuenciales, o quién tiene una mejor propuesta para poderlos enfrentar e intentar recuperar la paz de los ecuatorianos, la tranquilidad de los ecuatorianos? Pedro, ninguna de las dos opciones.
y veamos la última, quien está al frente del país, que ha tenido todos los instrumentos, declaró un conflicto interno armado, el Plan Fénix brilla por su ausencia, tenemos, digamos, la tasa de homicidios violentos más alta de América, cerca del 39% por cada 39 muertes por cada 100.000 habitantes, la extorsión, los secuestros están en aumento, no, se ha hecho muy poco en el tema de depurar la fuerza pública, más bien hay corrupción, está ahora mismo ubicado el tema de los chalecos de cartón a cargo del Ministerio de Defensa, por ejemplo. No hay un solo paso para combatir el lavado de activos que, según se establece en expertos internacionales, llegaría entre 5 y hasta 7.000 millones de dólares en la banca privada. Y obviamente los nexos de unos y de otros, como los grupos de delincuencia organizada, están por verse. Nosotros, lamentablemente, ojalá nos equivocamos, es decir, no vemos en ninguna de las dos opciones la solución definitiva en el tema de la lucha contra la delincuencia. Decía un experto en seguridad colombiano que conversó conmigo semanas atrás que esto no es una lucha solamente del presidente de la República, es del Estado. ¿Y el Estado quién lo componen? Otras instituciones, entre ellos la Asamblea Nacional, el sistema judicial, entre otros. Y existe más bien esa pugna de poderes que de alguna manera contribuye al debilitamiento para enfrentar a las mafias delictivas transnacionales que todavía mantienen de rodillas a los ecuatorianos y con pánico por la violencia que se ha generado. Es decir, que no solamente hay que responsabilizar a un presidente, Giovanni, que tiene año y medio como gobernante, cuando tenemos un problema que dejamos crecer, porque hoy el país enfrenta más de una docena de mafias o de grupos violentos, criminales, transnacionales, con un poco más de 40 o 50.000 miembros y que están reforzados con armamentos y con dinero muchísimo más que el Estado. ¿Cómo cree que se pueda neutralizar o combatir a este grupo poderoso en tan corto tiempo? Bueno, coincidimos que es un tema del Estado en su conjunto, la justicia, las Fuerzas Armadas, la Asamblea. Ha habido reformas legales, hasta una consulta popular, Pedro. Y obviamente, sin embargo, estamos discutiendo cuál es el rol del jefe del Estado, del comandante de las Fuerzas Armadas. Y obviamente en eso no ha tenido mayor éxito, ya más bien un fracaso por parte de Daniel Noboa, que nos ofreció en campaña, recordemos el debate del año pasado, donde decía que tenía la solución definitiva, y luego declaró un conflicto interno y ha militarizado todo. Bueno, al final del día vemos que las cosas no son tan fáciles, con un tema clarísimo, digamos, las cárceles, las prisiones están militarizadas, la mayoría de aquellos, pero sigue habiendo matanzas. ¿Por qué no pone el cascabel al gato en el tema del control del lavado de activos de la banca privada? Eso es facultad de la UAFE y eso es responsabilidad del gobierno nacional. Claro, hay que fortalecer esa institución, la UAFE. Mi querido Giovanni, a ver, finalmente, el voto nulo en la primera vuelta llegó a casi un 7%. ¿Aspiran ustedes que se fortalezca el voto nulo en esta segunda vuelta presidencial? ¿Y cuánto incidirá Unidad Popular? Porque solamente consiguieron 0.4% de votación. Bueno, aquí hay que ver la polarización precisamente entre quienes querían que se vaya Noboa, votaron por Luisa, y quienes quieren no regrese Correa, votaron por Noboa. Es una polarización que nos afectaba a varias condiciones políticas. Pero es un tema más de que cuantitativo, Pedro, cualitativo, dejar presente una posición. Nosotros reiteramos, llamamos al pueblo a unirnos frente al nuevo gobierno para, con propuestas, con iniciativas, pedir solución a los problemas. Obviamente nosotros no vamos a dar nuestro voto como Unidad Popular y decimos a los sectores sociales que no deberíamos dar el voto para no ser responsables de quién nos va a gobernar. Pero en todo caso, Pedro, nosotros debemos dejar sentado en democracia todas las actitudes, rechazamos las dos candidaturas, somos coherentes. Lo incoherencia sería llamar a votar a uno u a otro, simplemente porque es el menos mal. Hay que votar efectivamente con convicción. Nosotros, doctrinariamente, por principios, no podemos votar, reitero, ni por la horca, ni menos por la guillotina al pueblo ecuatoriano. Mi querido Giovanni Atariguana, muchas gracias, muy gentil por conversar con el programa propositivo de Manaví sobre el tapete y sobre todo por un poco ampliar la decisión tomada por esta agrupación
política que definitivamente se va por el voto nulo y va a ser el llamado pertinente a sus militantes y simpatizantes. Veamos a ver qué pasa en el escenario político electoral nacional hasta el 13 de abril, cuál será el pronunciamiento de los ecuatorianos, porque hay temas que son sumamente delicados, complejos, muy difíciles de resolver, ni siquiera en 2 años o en 4 años, pero más bien debemos apostar a la unidad de los ecuatorianos, porque unidos probablemente lograremos mejores resultados que estando desunidos y en pugnas de poderes, porque más bien se visibiliza que existen intereses de otra índole, pero no del interés que tiene el ciudadano de a pie, ese ciudadano que está esperando que vuelva el país a ser el de antes, de que caminamos tranquilamente por las calles del país sin tener mayor complicaciones y menos ese pánico de que un cruce de balas entre mafias delincuenciales puedan matar o seguir apagando la vida de gente inocente en una guerra que no tenemos culpa los ecuatorianos. Lamentablemente son los malos gobiernos que nos han dejado nos han heredado este problema y que hoy difícilmente se lo podrá resolver. Vamos a ver qué pasa con el próximo gobernante. En todo caso, muchísimas gracias, Giovanni Atariguana, muy amable, muy gentil. Vamos nosotros a despedirnos, agradeciéndoles a todos ustedes por la amable audiencia. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.